Imagina que son las 3 de la mañana. Estás dormido, todo tranquilo, y de repente algo en tu pierna explota. Tu pantorrilla se convierte en una piedra. El dolor viene de la nada, muy intenso, y lo peor es que tú no lo pediste. Tu pierna simplemente decidió hacer lo que se le antojó. Dura un minuto, tal vez dos, y luego desaparece como si nada. Pero, ¿podría pasarte un calambre que no se detenga? Hablo de un calambre que simplemente no para. ¿Bajo qué condiciones podría ocurrir eso? ¿Qué tan probable es? ¿Y qué le pasaría a tu cuerpo si ocurriera? Hoy, veamos la ciencia detrás de los calambres. Para entender por qué un calambre podría no detenerse, primero necesitamos entender por qué se detiene normalmente. En condiciones normales, el cerebro manda una señal eléctrica. El músculo se contrae, la señal se va y el músculo se relaja. Literal como un switch, prende y apaga. Si lo intentas ahorita, puedes cerrar tu mano y ver cómo se contraen los músculos del antebrazo. También puedes relajarlos a voluntad propia. Un calambre es cuando ese switch se queda atascado en prendido. Las neuronas motoras empiezan a dispararse sin control y el músculo recibe la orden de contraerse una y otra vez sin que nadie la cancele. Pero el cuerpo tiene su propio sistema de emergencias para parar eso. Dentro de los tendones hay unos receptores que se llaman órganos tendinosos de Golgi. Su trabajo es poder revisar la tensión muscular. Cuando detectan mucha tensión, mandan una señal que obliga al músculo a relajarse. Ese es el freno de emergencias. Pero ¿bajo qué condiciones ese freno puede fallar? Aquí es donde se pone interesante. Para que un calambre se vuelva sostenido, básicamente necesitas que se cumplan una o varias de estas condiciones al mismo tiempo. Primero, fatiga muscular extrema y deshidratación. Cuando el mecanismo está agotado, sus mecanismos de inhibición, como el freno que vimos hace unos momentos, se vuelven menos eficientes. Segundo, desequilibrio electrolítico severo. El sodio, el potasio, el calcio y el magnesio son los que regulan el flujo eléctrico en tus células musculares. Cuando esos niveles se desequilibran, el músculo pierde la capacidad de regular su propia actividad eléctrica. Y por último, el sistema nervioso fuera de control. Los calambres pasan directamente en el músculo, pero hay condiciones neurológicas donde la señal de contracción viene del cerebro y no para porque el problema no está en el músculo, sino allá arriba. Las convulsiones son el ejemplo más extremo, pero hay condiciones intermedias menos dramáticas. Entonces, si se dan estas tres condiciones al mismo tiempo, ¿podrías tener un calambre que no parará? Lo más probable es que sí, que el calambre dure mucho más de lo que debería. Pero veamos los casos reales. Existe una condición llamada tetania, donde los músculos se contraen de forma sostenida durante minutos o incluso más tiempo. Generalmente ocurre por calcio bajo, y los pacientes describen contracciones que no pueden controlar, que no responden al estiramiento y que son extremadamente dolorosas. Los nadadores que cruzan el Canal de la Mancha reportan que los calambres sostenidos son una de las principales causas de abandono. No el cansancio, no el frío, el calambre que no se va. O sea, no estamos hablando de algo que solo existe en un escenario hipotético. Ahora sí, ¿qué le pasaría a tu cuerpo si realmente no parara? Si el músculo se contrae, empieza a comprimir sus propios vasos sanguíneos, lo que significa que se empieza a estrangular a sí mismo. Sin sangre, sin oxígeno, las células empiezan a acumular ácido láctico, el dolor empieza a escalar. Después de unos 20 o 30 minutos de contracción sostenida e intensa, las células musculares empiezan a dañarse, se rompen y cuando eso pasa, liberan mioglobina a la sangre. La mioglobina en grandes cantidades es tóxica para los riñones. Los riñones pueden intentar filtrarla, pero se saturan, y eso puede derivar en fallo renal agudo. Esto es la rabdomiólisis, y es una emergencia médica real, en la que si no te tratas el problema, probablemente mueras. Y lo que está más loco, la destrucción del músculo empeora exactamente las condiciones que causaron el calambre. Las células rotas liberan potasio al torrente sanguíneo, el exceso de potasio altera aún más la señalización eléctrica muscular, más contracciones, más daño, más potasio. El calambre se alimenta de su propio desastre. Una locura. Y a ver, en condiciones normales, ¿cómo puedes evitar un calambre? 1. Magnesio. Es el electrolito con la función más alta para parar al músculo, y la mayoría de la gente no consume suficiente. Se puede conseguir en nueces, semillas, espinaca, plátano, fácilmente. 2. No solo tomes agua. Cuando sudas, no pierdes solo agua, pierdes electrolitos. Si repones el agua sin reponer el sodio y el potasio, el desequilibrio puede quedar peor que antes. Bebidas con electrolitos o simplemente no ignorar la sal después de ejercicio intenso. 3. Estira antes de dormir. Sé que suena aburrido, pero hay estudios que muestran que estirar la pantorrilla antes de acostarte reduce los calambres nocturnos de forma significativa. 30 segundos, eso es todo. 4. Si ya tienes uno, jala los dedos del pie hacia ti. Eso activa los receptores tendinosos que mandan la señal de parar. Funciona en segundos. Lo que no funciona, aunque todo el mundo lo hace, es masajear el músculo con fuerza mientras está contraído. El masaje es para después, no durante. Y 5. Si te pasan más de 2 o 3 veces por semana, ve al médico. En ese punto ya no es mala suerte ni mala postura. Probablemente hay algo subyacente que vale la pena revisar.
Sí, es el consejo más aburrido del mundo, pero funciona. Entonces la pregunta original era, ¿te puede pasar un calambre que no se detenga? La respuesta es sí, técnicamente sí. Si tienes hipocalcemia severa sin tratar, si tu sistema nervioso está en modo caos, si llevas horas en condiciones extremas de deshidratación y agotamiento, y por si alguna razón no hay nadie cerca que te ayude ni acceso a atención médica. Sí podría pasar algo muy cercano a eso, pero lo más seguro es que nunca te pase, y te lo digo con total seguridad. El calambre de las 3 de la mañana es molesto, sí. ¿Es horrible? Sí, pero tu cuerpo sabe pararlo. Bye bye.